También les comparto, y está bien, también les comparto el saludo de la gerente general, Cintia Ho. Y bueno, para empezar, y como una pequeña introducción, voy a explicar quiénes somos Anga Technology. Somos especialistas en innovación e implementación de tecnología dedicados a la asistencia técnica, capacitación y desarrollo de proyectos en pesca y acuicultura. El lema de la empresa vendría a ser: acercamos la ciencia desde el laboratorio hacia el mercado, o sea, hacia ustedes. Nuestro equipo cuenta con experiencia en diferentes líneas de investigación y desarrollo de sistemas productivos acuícolas para especies de gran demanda aplicando novedosas tecnologías, como los sistemas de recirculación acuícola RAS y acuaponía, biofloc, acuicultura simbiótica y más. Asimismo, les informamos que para cualquier tipo de información, para que nos puedan contactar, pueden utilizar el correo que aparece en pantalla, aquatecsac@gmail.com, o en nuestras redes sociales, que ya pueden acceder a través de los links que se han pasado por el chat. Bueno, el día de hoy tenemos una ponencia programada titulada Introducción a la modalidad RAS para el cultivo de truchas, a cargo del ingeniero acuicultor Víctor Vidal Vivallo. Y bueno, como les voy a contar un poco de su biografía. Es ingeniero acuicultor de la Universidad de los Lagos. Su pasión lo llevó a realizar una maestría en acuicultura en la Universidad Católica del Norte, y durante su vida profesional ha sido manager del Centro Experimental de Biomar en Chile, donde actualmente se desempeña como parte del equipo de asistencia técnica, enseñanza y perfeccionamiento técnico, así como exploración en comercio exterior. Es CEO, fundador de la empresa Ingeagua, expertos en el desarrollo de proyectos de bioingeniería aplicado a la acuicultura. Bueno, entonces le damos la bienvenida a Víctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy contento de que me hayan dado la oportunidad de relacionarme con ustedes, de dirigirme a los acuicultores de Perú. Y bueno, aquí estamos para poder iniciar la charla en recirculación y topar algunos tópicos, tal vez los más interesantes. No hay mucho tiempo, la recirculación es un tremendo tema, hay mucho de biología, mucho de ingeniería, pero vamos a tratar de resumirlo en los puntos más importantes y tal vez cosas más específicas y cálculo en general los dejemos para otra oportunidad. Ya, ok, entonces ahora te doy acceso para que puedas compartir tu pantalla, y muchas gracias por estar aquí. Ajá, gracias a ustedes. Voy a compartir mi pantalla y lo voy a poner en modo presentación. Uh-huh. No sé si ahí se ve en modo presentación. No, creo que todavía no estás compartiendo pantalla, no sé. No logramos ver todavía. ¿Ahí? Sí, ahora sí, ya está. Aparentemente ya está por compartir. Creo que Ya. está. ah, No sé si alguien de la audiencia puede darnos el feedback, como lo están viendo. mm, Todavía no se ve nada. sí, aún no se ve. Aparece como que estás compartiendo, pero la pantalla sigue en negro, no sé. Voy a apagar mi cámara, puede ser Me que dicen que haga doble clic. en la presentación. Eh,
Bueno, acá en el chat están sugiriendo que haga doble clic. Porque acá me sale como uso compartido en realidad. Dice que haga doble clic en la pantalla para poder habilitarlo. A ver. Se está cargando en la pantalla acá, que se está. Voy a apagar, voy a ver si apago mi cámara. Ya, ok, de repente ese es... Como que se pegó el. Voy a dejar de compartir. A ver si no de nuevo vuelve a intentar. No, voy a tener que salir de la reunión porque se pegó la pantalla, no deja, no deja hacer nada en realidad. O si no, ahí está, ya está compartiendo. Ahí sí. Sí, ya se está viendo. Ahí, Sí, ya se ve la pantalla, se ve la presentación. perfecto. Gracias. Bueno, la presentación versa sobre los sistemas de recirculación, algo de conceptos de ingeniería para el RAS en recirculación de truchas. En realidad, si nos remontamos un poco a la historia, existen referencias de que la acuicultura ya por los años 3500 antes de China, en China, perdón, ya existían algunos centros de cultivo. Desde ahí en adelante ha ido avanzando la tecnología y avanzando el conocimiento acerca de cómo cultivar peces, en este caso truchas, pero en realidad esto está dado para peces más tropicales como la tilapia, y a partir del siglo XX se inicia la producción de la acuicultura en gran escala. Y de ahí en adelante no ha parado más de crecer la acuicultura y de tecnologizarse hasta llegar al cultivo con recirculación. En general, si miramos el uso de agua, tenemos tres tipos o tres modalidades de cultivo, lo que es el flujo abierto, con recambio de agua y los de recirculación. En el flujo abierto, todo el agua se recambia, es decir, no hay ningún tratamiento al agua y el agua fresca que va entrando se encarga de proporcionarle el oxígeno a los peces y sacar todos los riles y los sedimentos y lodos que estos producen. En el recambio de agua en general eh, se recambia un porcentaje alto del agua, puede ser 50, 60% del agua que se está usando, y no hay ningún manejo extra al agua, excepto en algunos casos algún filtro rotatorio para sacar el exceso, el exceso de lodo que podrían juntarse, pero en general no hay tratamiento del agua. Pero sí, ya en el RAS, el reuso de agua es de alrededor de un 90%.
hay en general los RAS eficientes se mueven entre un 3 y un 7% de recambio de agua, pero para eso es necesario efectuar algunos tratamientos físico-químicos para restituir los consumos de los peces del agua y el problema que generan los peces en el agua, y también un tratamiento mecánico de este, para retirar los lodos esencialmente. ¿Por qué utilizar sistemas de recirculación? Bueno, no es una novedad decir que el agua es un recurso muy escaso, severamente escaso en algunas partes. De hecho, les puedo contar que tengo colegas eh, trabajando en países prácticamente desérticos o derechamente desiertos. Israel produce una cantidad significativa de trucha en el desierto también, por lo tanto es un recurso que puede ser muy bien utilizado si se utiliza un sistema de recirculación. Es decir, está asociado con las mejoras productivas, alta productividad, eh, por lo tanto hay que tener un muy estrecho control de la producción. Está bastante bien aceptado por la comunidad, de hecho se asocia a una tecnología verde. Es posible también, a partir de los sistemas de recirculación, extenderlo a la acuiponía, es decir, con los desechos de los peces, criar vegetales. Por lo tanto, es un sistema de producción de peces integral que puede significar prácticamente un cero daño al medio ambiente. Alcances de la presentación. Describiremos las unidades de un sistema RAS, los estanques más usados en RAS, el concepto de densidad en el cultivo, la producción de producción de principales polutantes y retiros del sistema, inyección de oxígeno, y al último vamos a ver un ejercicio en Excel que a ustedes les podrá permitir fácilmente hacer algún cálculo del agua que necesitan o de producción de CO2 o amonio o alimento que necesitan para sus peces. Ahora, la dinámica al interior de un estanque es bastante compleja. Los peces comen alimento, en este caso alimento peletizado, es un alimento nutricionalmente balanceado. Hay una parte de ellos que no es consumido por los peces. Ese se va al sistema de lodos, de producción de lodos. En general, el alimento no consumido puede estar dado por el polvo que se genera por el daño mecánico al alimento, o simplemente por un mal suministro de este, y los peces no alcanzan a consumirlo antes que lleguen al fondo del estanque. Eso genera nitrógeno, sólidos, fósforo y una demanda bioquímica de oxígeno. Por otro lado, los peces toman y producen. Toman del medio ambiente el alimento que se le está suministrando, el oxígeno, como todo ser vivo necesita oxígeno, pero producen CO2 y amonio. Es decir, aquí ya tenemos enmarcado nuestro problema. Nuestro problema está en que los peces producen contaminantes como el CO2, el amonio, que hay que retirarlo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha bien. Ya, ok, seguimos. Decía que los peces toman y dejan. Toman del medio ambiente oxígeno
y alimento, pero producen CO2 por su respiración, amonio por su metabolismo, pero también ellos a través de las heces excretan nitrógeno, sólidos, fósforo, y eso produce una demanda bioquímica de oxígeno. Entonces, tenemos que minimizar o retirar del sistema todo lo que son los polutantes y enriquecer el agua con oxígeno para que el pez pueda tener un buen medio ambiente para poder desarrollarse. Ahora, en la calidad del agua, tenemos que fijarnos en la temperatura. La temperatura tiene que estar en el rango para poder producir peces. Las truchas tienen un rango acotado de mejor productividad, y podríamos decir que hasta los 18, entre unos 6 y 18 grados funcionan bastante bien. El oxígeno nunca debe bajar de los 5 miligramos por litro. Si bien es cierto, el oxígeno bajo los 5 miligramos por litro no mata a los peces, pero sí lo que hace es que el crecimiento de ellos se ve disminuido y el alimento que se entrega no es completamente asimilado. Los sólidos suspendidos, por otra parte, provocan problemas en el medio ambiente, generan crecimientos bacterianos, etc. La nitrificación, por otro lado, también provoca problemas y alta toxicidad en los peces, así como el CO2. Y el pH tiene que ver mucho con la nitrificación y el estado en que encontramos el amonio. Cada uno de estos temas los vamos a tratar un poquito más en extenso para poder dejarlos más claros. ¿Qué es lo que es una unidad de recirculación? Ahí a grandes rasgos podemos ver los principales elementos que componen un sistema de recirculación. Tenemos el estanque donde están los peces y todo el sistema periférico que ayuda a mantener el agua que los peces polucionan durante su estadía. El primero es el filtro mecánico que retira los lodos, un biofiltro que lo que hace es que transforma el amonio en nitrato, el desgasificador que elimina los gases, principalmente el CO2 producido por los peces, el oxígeno que enriquece el oxígeno consumido por los peces, y una unidad UV que desinfecta el agua. En general, los sistemas de RAS ocupan UV, pero no son necesariamente utilizados porque un sistema RAS en equilibrio no debiera presentar problemas de crecimiento de patógenos. Ese es un sistema ya más en extenso. Si ustedes pueden fijarse en esa maqueta, existen los mismos elementos que les acabo de mostrar. No sé si ustedes ven ahí mi puntero. Sí se ve, doctor. Ya, perfecto. Ustedes ven ahí, lo que estoy mostrando ahí es el desgasificador. Uno de estos estanques es el filtro biológico, el otro es un acumulador de agua. Aquí hay una unidad de tratamiento de agua UV, ahí en esa parte, y los conos de oxigenación, el filtro rotatorio, en general el agua que entra a los estanques en azul y el que retorna hacia la sala de tratamiento de agua. Los esperados. Sí. Disculpa. Bueno. Ahí podemos observar un típico estanque de cultivo de un sistema de recirculación.
Podemos observar en verde los alimentadores automáticos. Hay diferentes tipos de alimentadores automáticos, incluso algunos robotizados que entregan el alimento cada cierto tiempo, son cargados y se encargan de alimentar durante toda la jornada a los peces. Este que ustedes ven acá es un sistema que recoge el exceso de agua que no es retirado en el fondo del estanque. En el fondo del estanque, por este sistema de vórtice, recoge todos los lodos, las fecas de los peces y el alimento no consumido, y lo hace salir del estanque por una rejilla que se ve un poquito más clara ahí en la mitad del estanque. Este es un sistema general de producción. En realidad, por el corto tiempo solamente voy a mostrar un estanque circular, que es el que más se usa, o prácticamente el único que se usa en recirculación, básicamente porque tenemos poco tiempo y porque es un estanque universal que requiere poca cantidad de agua para producir peces, a diferencia de los raceway y toda su familia de estanques que necesitan muchísima agua para producir peces y no son utilizados en sistemas de recirculación. Perfecto. Ahora tenemos que saber, tenemos dos disyuntivas. Una es si queremos producir una cantidad de peces o si queremos, para una cantidad dada, cuánta agua ponerle al sistema. Para eso necesitamos o dimensionar los estanques a través de la densidad o el flujo de agua requerido a través de algunas ecuaciones, digamos, para poder calcular la capacidad de carga. Tenemos que ver cómo vamos a extraer los residuos y la salida de agua, cuánto es lo que requieren para los flashing o vaciados de agua. Eso es muy necesario, esto último, porque generalmente si el sistema queda mal dimensionado, cuando limpiemos los estanques a través de un flashing, se nos va a inundar todo el sistema. Ahora vamos a ver un poquito más en extenso lo que es la densidad y la capacidad de carga. La densidad es más bien, no es cualitativa, pero tiene un amplio rango de fluctuación y tiene que ver básicamente con el bienestar animal. Con la densidad, lo que hacen los peces es que compiten por algún elemento escaso al interior del estanque. Entre esos son escasos el alimento, el espacio y también un mal dimensionamiento nos podría producir daños mecánicos en los peces. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? El alimento lo solucionamos para impedir los daños mecánicos, haciendo que este nunca sea una limitante. Eso nos permite cargar los estanques a 60 o 50 kilos por metro cúbico sin ningún problema. Por lo tanto, la densidad la estamos midiendo en kilogramos por metro cúbico. Ahora, estanques con menos desarrollo de ingeniería no pueden cargarse tanto y tienen que trabajar con densidades menores. Pero eso es relativo a cada una de las compañías que producen peces y van en rango de muy pocos peces por metro cúbico hasta sistemas con alta intensidad que pueden llegar hasta los 70, 80 kilos por metro cúbico. Es decir, son peces con un poquito de agua. Ahora, ¿cuánta agua necesitan los peces? El agua tiene que ver, haciendo una analogía, es como el aire para nosotros. Nosotros tomamos oxígeno del aire y los peces toman oxígeno del agua.
Ahora, hay una ecuación que funciona bastante bien, hay varias en realidad, pero esta funciona bastante bien, yo la he probado y he hecho cálculos con esta ecuación y funciona muy bien, y nos dice que los litros por minuto de agua por kilogramo de pez son función del consumo de oxígeno por kilogramo de alimento, menos o dividido por el oxígeno de entrada al estanque, menos el oxígeno de salida por el 1,44 por 0,7 por el SFR dividido por 100. Pregunto, ¿estos conceptos ustedes los manejan? Supongo que sí. Ahora, la producción de residuos en un sistema RAS van desde los residuos disueltos hasta los sedimentables. Los disueltos son los gases en general, los gases que se producen por el metabolismo de los peces propiamente tal, como el gas CO2 o el gas amonio. Hay sustancias que son coloidales, generalmente producidas en la S de los peces, supracoloidales y las sedimentables. Esta tabla muestra el tamaño de las partículas de cada uno de los residuos, y en ellos podemos ver que van de 0,01 micras hasta las 1000 micras. Ahora, uno tiene que elegir el micraje en la cual quiere retirar los residuos que se producen en la piscicultura. Usualmente, uno los ubica en la parte alta de los supracoloidales, es decir, entre unas 40 y unas 80 micras. Por ahí más o menos se encuentran las rejillas que uno puede retirar o le permiten retirar los residuos que se producen en los sistemas RAS. Ahora, los gases no sedimentables los vamos a tratar por otra vía que la vamos a conversar más adelante. Ahora, ¿cómo retiramos los sólidos? Los sólidos los podemos retirar por sedimentación, filtración, lixiviación. Lo más común en los sistemas RAS son las filtraciones. La sedimentación prácticamente no es utilizada. Antiguamente se utilizaba en los sistemas extensivos porque la sedimentación trabaja con la atracción de la tierra hacia los sedimentos, por lo tanto necesitan una gran extensión para ser retirados del agua. La lixiviación se utiliza un poco, pero la gran mayoría utiliza la filtración. Ahora, ¿cuándo o cómo hacerlo para retirar las heces y los restos del alimento? Tenemos que considerar lo primero, es que las heces son elementos blandos y que se disuelven en el agua. Por lo tanto, lo lógico o el sentido hace que los retiremos lo antes posible del curso de agua. Si ustedes ven, o recuerdan las primeras, en los primeros slides, siempre el filtro rotatorio está a continuación de los estanques. Eso es de toda lógica para poder retirar los sedimentos gruesos antes de que se disuelvan en el agua.
Ahora, ¿por qué retirarlos rápidamente antes que se disuelvan? Básicamente porque los sedimentos son prácticamente pura materia orgánica y eso produce proliferación bacteriana, gases indeseables, gases tóxicos como el dióxido de azufre y el metano. El dióxido de azufre es muy tóxico y puede matar los peces rápidamente. Por otro lado, ensucian el agua. El agua sucia, si ustedes utilizan algún sistema de tratamiento son indispensables. Este es un sedimentador. Lo que hace el sedimentador es que el agua entra en forma circular, forma un vórtice y en el cono lo que hace es que se sedimentan los sólidos más gruesos y se extraen por el fondo. El rebalse sale el agua hacia el exterior, como se ve acá en el segundo dibujo, y al salir al exterior ya sale en forma bastante limpia, sin los sólidos. Estos sistemas en general son sistemas pequeños que no permiten tratar todo el agua de la piscicultura, solamente una fracción de esta, y va entre los 39 y los 77% de eficiencia. Ahora, el filtro de tambor rotatorio, como les decía, se ubica inmediatamente después de los estanques de cultivo. El tamaño de malla debe ser definido por el proyectista y va a hacer función de cuánto sedimento uno quiere retirar del agua. El tamaño de los filtros respectivos también será entregado por el proyectista y se le entregará al fabricante dentro de las especificaciones de lo que uno necesita en realidad en el proyecto. Y generalmente, además, para un buen filtro rotatorio se necesita conocer bien la cantidad de agua que va a pasar por el filtro, el tipo de agua y aproximadamente la cantidad de sólidos suspendidos que ya hay. Esos son los filtros rotatorios. Hay filtros rotatorios muy pequeños para laboratorios y filtros rotatorios gigantescos para sistemas industriales. No solamente se utilizan en la acuicultura los filtros rotatorios, sino que se utilizan en la industria para retirar los riles en los procesos productivos. Pero lo más usado es en la acuicultura. La forma en que funciona un filtro rotatorio es con una malla. Ese es el mecanismo de filtración. El agua entra al interior de la malla. Al pasar por la malla, el agua con la suciedad, los residuos quedan pegados y a través de unas boquillas que tiran agua a presión, logran soltar hacia una canaleta de recolección de riles los sedimentos que son sacados del agua y llevados a los pozos de tratamiento de riles. La ventaja es que se eliminan inmediatamente los sólidos, con todo lo que conlleva eso. Usan poco espacio, son sistemas compactos y su operación es muy confiable.
uno puede observar la cantidad de sedimento o de lodos que están sacando del sistema. La desventaja es que el tamaño de malla limita la cantidad de sólidos que uno puede extraer. En general, los sólidos son de una variada dimensión, por lo tanto los sólidos pequeños no son recolectados por este tamaño, por estas mallas, y necesariamente uno tiene que utilizar otro sistema de eliminación de sólidos pequeños. Tienen un consumo de agua para un sistema rápido, se pierde para arrastrar los sólidos, y también utilizan bastante energía. Permite extraer una gran cantidad de residuos, por lo tanto, estos son sistemas bastante eficientes en ese sentido. Acá tenemos en la fotografía 8 sistemas de recolección de lodos, que son sistemas de cinta, pero en general lo puse acá para que ustedes puedan ver otro sistema de recolección, pero no es utilizado en sistemas RAS. Básicamente yo los he visto trabajando en sistemas experimentales solamente. Los sistemas de lixiviación, que nos permiten sacar pequeñas fracciones de contaminantes del agua, usualmente son restos proteicos asociados a algún otro contaminante, se sacan por lixiviación en general. Y esto se saca con un sistema de burbujeo o skimmer. Si ustedes pueden observar acá, a través de un Venturi se agrega el agua sucia a presión, y al subir el aire que viene en el agua se combina por diferente polaridad con los restos proteicos, y generan en la superficie del sistema una espuma. Esa espuma generalmente uno la ve, por ejemplo, la puede ver en los sistemas de agua que se mueven, uno en el mar, por ejemplo, o en los lagos cuando hay aguas que están sucias, o en los mismos estanques. Si uno le pone una gran cantidad de aire, se empieza a acumular espuma en la superficie. De ese fenómeno digamos, se toman estos skimmers para eliminar de esta manera en la espuma los sólidos más pequeños. La fotografía que está a la derecha se puede ver una recolección del producto de un skimmer, una gran cantidad de espuma. Tiene un costo operacional bastante alto, la energía que requiere es alta, aporta a la remoción del CO2, porque al meter aire a presión con el Venturi, desplaza un poco de CO2 y también aporta oxígeno. En general, como recomendación, puedo decir que los sólidos deben ser sacados lo antes posible del sistema. Las partículas más grandes pueden eliminarse por sedimentación en los estanques de doble drenaje o sedimentaciones de remolino que vimos, pero los filtros de malla son los más utilizados para sólidos más pequeños. También se pueden utilizar métodos avanzados cuando sea necesario, por ejemplo, el fraccionador de espuma o floculación y coagulación, que es el que vimos, el último que vimos, que es el skimmer. Ahora, no solamente un sistema RAS produce sedimentos, también produce algunos gases que son altamente perjudiciales para el cultivo de los peces.
Ustedes saben que existe todas las proteínas tienen nitrógeno, alrededor de un 16% del componente de las proteínas es nitrógeno. El 80% de ese nitrógeno, de ese 16%, no es asimilado por los peces. Básicamente está en equilibrio con el gasto de proteínas para energía o para otro tipo de gastos que tienen los peces, pero solamente un 20% del 16% es asimilado por los peces. El 80% del nitrógeno asimilado es excretado. Y el 90% de ese nitrógeno excretado se hace como amonio, como TAN, que es el nitrógeno amoniacal total, más un 10% que es excretado como urea. Esto ocurre solamente en peces de agua dulce. Los peces de agua dulce excretan urea, los peces en el mar solamente excretan amonio. Ahora, el amonio se encuentra en el agua en dos formas, como ion amonio o como amonio no ionizado, que es el gas amonio. Ahora, como el amonio es una base débil, se encuentra en equilibrio en el agua, es decir, encontramos de los dos, amonio ionizado y amonio no ionizado. Ahora, el nitrógeno, como les decía, amoniacal total, es en los libros, en la literatura, ustedes lo encuentran como TAN o NAT, que depende de la traducción o cómo lo haga, o si el libro o el texto está escrito en español o viene de la traducción del inglés. Este cuadrito es muy importante, ustedes lo van a ver un poco más adelante, la importancia de este. Fíjense ustedes que el pH, a poca variación de pH, hay una variación muy importante entre el amonio ionizado y el amonio no ionizado. Entonces, cuando nosotros trabajamos en un sistema de recirculación, tenemos que tener en cuenta que el control del pH es básico para poder mantener un sistema en buenas condiciones. Si ustedes se fijan, existen algunas variables que pueden desplazar esta ecuación para la izquierda o para la derecha. Pero lo más importante es el pH. El pH es el que maneja hacia dónde está desplazada la ecuación. Por lo tanto, les puse el cuadrito aquí al lado para que ustedes vean que podemos con un poco de pH tener grandes variaciones en el amonio no ionizado o el ionizado. Si ustedes se fijan acá, a pH 7, o sea, a pH 7,5 más o menos, prácticamente el amonio no ionizado es 0. Y el amonio ionizado es un 100%. Si cambiamos a pH 8, ya tenemos alrededor de un 5% de amonio no ionizado y un 95% de amonio ionizado. Pero si nos vamos más a la derecha y vamos a un pH un poco más alto, de 9, ya tenemos prácticamente casi un 30% de amonio no ionizado. Ahora, si ustedes se fijan abajo, la toxicidad para el amonio no ionizado es de 0,0125 miligramos por litro, o sea, muy bajo. Por lo tanto, si tenemos pHs un poco altos,
prácticamente vamos a llegar muy rápido a la concentración de amonio tóxica para los peces. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos el amonio para llevarlo al nitrato, que es lo que nosotros llamamos nitrificación y que es como uno de los corazones del sistema de recirculación, tenemos que fijarnos mucho o controlar mucho el pH. Ahora, en la nitrificación, ¿qué es lo que es la nitrificación? Es el proceso bacteriano a través de bacterias nitrosomonas y nitrobacter que transforman el nitrógeno amoniacal en nitrato. Y eso se lleva a cabo en dos pasos. Primero, el amonio es transformado a nitrito. Fíjense que esa es una transformación química con liberación de protones. Y el nitrito al nitrato también libera protones. Es decir, cuando nosotros transformamos una molécula de amonio en una molécula de nitrato, tenemos la liberación de 5 protones. Por lo tanto, si libera el sistema 5 protones, ¿qué es lo que estamos haciendo con el agua? La estamos acidificando. Y si estamos acidificando el agua, tenemos que ir controlando el pH. Ahora, un mol de TAN son 17 gramos de amonio. Por lo tanto, como el sistema produce un filtro biológico toma el amonio y lo lleva a nitrato, la cantidad de nitrito que se produce es 0. Por lo tanto, aquí no hay nitrito producido en un sistema de recirculación. El nitrito debe ser también controlado para ver la eficiencia con que está trabajando el filtro biológico, porque es altamente tóxico para los peces. No así el nitrato. El nitrato, un mol de TAN produce 62 gramos de nitrato. También hay un consumo de oxígeno. Digamos que esta es una reacción química con consumo de oxígeno y consume 32 gramos de oxígeno. Aquí quiero hacer o recalcar esto. Nosotros en un sistema de recirculación no solamente ocupamos oxígeno para los peces, sino que también necesitamos oxígeno para la mantención de las bacterias nitrosomona y nitrobacter. O sea, son bacterias aeróbicas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para ir manejando el pH? Necesitamos agregarle alcalinidad al sistema. Por lo tanto, todos los días en un sistema de recirculación necesitamos medir el pH y agregar tantos equivalentes de alcalinidad como sea necesario. La alcalinidad puede estar dada por bicarbonato de sodio, por carbonato de sodio, o si ustedes prefieren tal vez una base un poco más fuerte, pero es mucho más peligroso porque podemos pasarnos rápidamente para el otro lado. Entonces no es recomendable usar una base fuerte. Usualmente las pisciculturas de recirculación utilizan bicarbonato de sodio para reducir o para mantener controlado el pH, ya que, como les decía, un mol de TAN libera 5 protones, por lo tanto, continuamente se está acidificando el agua. ¿Dónde se hace el trabajo de nitrificación? El trabajo de nitrificación se hace en los biofiltros. Aquí tenemos dos fotos de los biofiltros. Estos son los biofiltros más utilizados. Son unos anillos plásticos
que tienen gran superficie y que permiten en esta superficie la asentación de bacterias. Estos biofiltros se pueden calcular y uno, para una biomasa dada, puede saber cuántos metros cúbicos de biofiltro tiene que tener disponible para el asentamiento de las bacterias. También hay biofiltros. Disculpe. Ahí hay otra foto de los biofiltros. La característica de este sistema es que es de lecho móvil, es decir, los biofiltros, el biomedio, que es estos anillos que uno ve acá, se tienen que estar moviendo dentro del estanque. Ese movimiento se hace con burbujeo de aire, generalmente. Por lo tanto, estos biofiltros aportan oxígeno al sistema y en cierta manera también ayudan a la desgasificación del sistema. Los biofiltros de matriz fija, por el contrario, consumen oxígeno. Acá, estos son unos cilindros que son como de malla plástica, donde pasa el agua por ellos. Estos no se mueven, por lo tanto, no necesitan un burbujeo de aire. Por lo tanto, como tienen colonizadas bacterias aeróbicas, lo que hace el sistema es que estas bacterias consumen oxígeno para poder sobrevivir y poder trabajar. Ahora, los tips más importantes que hay para la biofiltración es que la eficiencia de la nitrificación se aumenta en la medida en que disminuye la concentración de materia orgánica. Ya en algún momento de la presentación expliqué por qué la materia orgánica debía ser sacada del sistema. Básicamente porque aumenta la proliferación de bacterias que compiten con las nitrosomonas y las nitrobacter en el filtro, por ejemplo, biológico. Al competir con ellas, evitan un asentamiento de las bacterias nitrificantes, y eso hace que el filtro biológico sea menos eficiente en realidad. El proceso es sensible a los cambios de pH, salinidad y temperatura. Obviamente, cuando uno trabaja con bacterias, si alguno de ustedes trabaja por ejemplo, con cultivos de bacterias, se dará cuenta que la temperatura es básica para poder cultivar bacterias. Por lo tanto, las bacterias nitrosomonas y nitrobacter, su temperatura óptima de trabajo es de alrededor de 28 a 30 grados. Los cultivos están tal vez a 15 grados, 16, tal vez menos, y eso hace que las bacterias trabajen bastante más lentas. Por lo tanto, la temperatura, así como el pH, hacen que las bacterias puedan trabajar de una manera eficiente o ineficiente. La salinidad también es muy importante. Si ustedes quieren cambiar un filtro que esté trabajando con agua dulce, lo quieren cambiar a salinidad, en realidad no es tan difícil, solamente necesitan ir cambiando la salinidad diariamente entre 3 y 5 ppm, y las bacterias rápidamente se van adaptando a la nueva salinidad y por lo tanto son bastante, en ese sentido, bastante nobles. La mayoría de los filtros son de superficie, es decir, la colonización de bacterias está en la superficie de los biomedios. Hay biomedios que son porosos como tipo esponjas, pero en general no son utilizados en la industria porque son difíciles de limpiar y acumulan mucha suciedad. Ahora, ¿cómo nosotros debemos manejar
¿Cómo podemos manejar el volumen de biomedio? Los biomedios se miden en metros cuadrados por metro cúbico. ¿Ya? Por ejemplo, un metro cúbico puede tener, no sé, 150 o 200 metros cuadrados de superficie, tal vez más, dependiendo de qué tipo de biomedio sea. Por lo tanto, en una pequeña superficie, nosotros tenemos muchos metros cuadrados en un pequeño volumen, tenemos muchos metros cuadrados de superficie. Al tener muchos metros cuadrados de asentadas ahí. Ahora, el biofiltro es una unidad que necesita ser activada antes de colocar los peces en cultivo. Para eso se necesita hacer un tratamiento anticipado con algunos días de anticipación para que las bacterias puedan empezar a trabajar y empezar a retirar o transformar el amonio al final en nitrato. Para eso necesitamos controlar el pH, en realidad hay dos métodos para activar el biofiltro. Uno es el método químico propiamente tal, donde uno le agrega nitrito y amonio al agua del sistema de recirculación y lo hace pasar por el sistema y las bacterias empiezan a alimentarse del nitrito y del amonio y empiezan a colonizar el biofiltro. Pero otra forma de hacerlo es colocar simplemente peces ahí. Los peces empiezan a producir amonio y empiezan las bacterias a colonizar en forma natural el biofiltro. Una vez que ya hay suficientes bacterias nitrificantes, va a haber una cantidad no menor de nitritos en el agua y eso ayuda a que las nitrosomonas empiecen a transformar el nitrito en nitrato. Ustedes ahí ven la curva, esa es una curva que uno puede encontrar en la activación de un filtro biológico. Si ustedes ven en rojo, el amonio empieza a crecer. Una vez que llega a una cierta cantidad de amonio, empiezan las bacterias nitrificantes a transformar el amonio en nitrito. Una vez que ya hay suficiente nitrito en el agua, empiezan las bacterias Nitrobacter a transformar el nitrito en nitrato y hacen que el sistema empiece a estar en equilibrio, es decir, se produce amonio, el amonio rápidamente es transformado en nitrato. Ahora, el nitrato empieza a crecer en el sistema, pero tiene algunos límites. Esos límites están dados por la capacidad que tienen los peces para tolerar el nitrato. El nitrato lo debemos mantener estable, ingresándole agua fresca al sistema. El agua fresca lo que hace es en el fondo ir diluyendo el nitrato y manteniéndolo estable en el sistema. En los libros o en los papers encontramos la terminología make-up. El make-up en los sistemas RAS significa la cantidad de agua fresca que le estamos entregando al sistema. Ahora, cuando empezamos ya a poner los peces en forma definitiva en el sistema, más o menos como a los 40 días, va a depender un poco de la temperatura, pero como a los 40 días ya debiéramos tener el sistema trabajando en forma, digamos, en equilibrio. Y si ustedes ven acá, es cambio de agua. O sea,
¿Qué significa esto? Que aquí nosotros ya le empezamos a agregar agua fresca al sistema y hace que los nitratos bajen y al final los tenemos en equilibrio en el sistema. Ahora, los gases no solamente es el amoníaco, también tenemos, como les decía, el oxígeno, pero también tenemos el dióxido de carbono y otros gases menores y otros gases que en realidad nunca se debieran producir en un sistema. El sulfuro de hidrógeno y el metano son gases sumamente tóxicos para los peces que se producen básicamente cuando hay fermentación anaeróbica, es decir, cuando los estanques están mal diseñados o hay lugares con áreas muertas donde no se recambia el agua, se producen decantaciones de lodos y como no tienen salida, empiezan las bacterias anaeróbicas a trabajar produciendo sulfuro de hidrógeno y metano. El dióxido de carbono tiene una relación inversa con el pH, pero en general es bastante bien extraído del agua con los sistemas de aireación. Si el sistema acumula CO2 para salmón del Atlántico sobre 10 miligramos por litro y para trucha es un poco mayor, las truchas son un poco más tolerantes al CO2, entiendo que está por ahí por los 15 o 16 miligramos por litro de CO2, empiezan los peces a tener problemas. Tienen problemas con la hemoglobina de la sangre, aumenta la conversión. La conversión es la cantidad de alimento que consumen los peces para transformarlo en biomasa. Les produce nefrocalcinosis. La nefrocalcinosis son acumulaciones de carbonato de calcio en el riñón de los peces. Se reduce el crecimiento. En general, el límite máximo de CO2 deberá ser menos de 20 miligramos por litro. ¿Cómo eliminamos el CO2? El CO2 se elimina aireando el agua y para eso los sistemas RAS utilizan torres de aireación. La torre de aireación que ustedes ven a la izquierda acá, lo que hace es que coloca el agua arriba, en la parte superior de la torre, hay un sistema craqueador del agua, es decir, que rompe las partículas de agua, que es un sistema de empaque con anillos. Usualmente se utilizan anillos como biomedio, pero bastante más grandes, que son los anillos PAL. Y acá hay un ventilador que le coloca aire que circula en dirección inversa a la caída de agua por la torre de desgasificación. Eso hace que el aire saque el CO2 del agua y otros gases que pudiesen tener el agua que va ingresando al sistema, como por ejemplo nitrógeno, tal vez aguas cuando uno las toma de napas subterráneas, a veces vienen con metano, y este sistema hace que se elimine todos los gases. La aireación debe estar en una relación de entre 13:1 a 10:1 la relación aire-agua, es decir, por un volumen de agua hay que poner entre 3 y 10 volúmenes de aire. Aquí observamos un sistema de aireación que es pequeño. El agua pasa a través de esta caja negra que se ve, es una caja con, así como con membranas interiores que hace que el agua se parta y se vaya oxigenando. Este es un sistema
bastante básico y que se utiliza en pequeñas pisciculturas. El sistema de la derecha es un sistema de una piscicultura, de una mega piscicultura que hay acá en Chile, ubicada en realidad está casi en una ciudad, y ustedes ven ahí las torres de aireación para cada uno de los estanques. Otro gas que necesitamos controlarlo es el oxígeno. El oxígeno, a diferencia de los otros que lo producen los peces, el oxígeno lo consumen los peces y lo consumen las bacterias aeróbicas que trabajan en el sistema. En general, el oxígeno se puede recuperar por cascada o por aireación, pero son sistemas bastante poco eficientes. En un sistema de recirculación, lo que se utiliza es un cono de oxigenación. El cono de oxigenación, si ustedes ven en la figura de acá a la izquierda, lo que hace es que mete a presión agua y oxígeno en el cono y sale oxígeno, agua con oxígeno sobresaturado desde el cono de oxigenación. Esta agua sobresaturada de oxígeno se introduce en las cañerías que van hacia los peces y de esa manera, en forma muy eficiente, se puede elevar varios miligramos por litro el contenido de oxígeno del agua. Tienen tienen la facilidad de que su instalación es muy sencilla, pero sí requiere de oxígeno gaseoso y obviamente agua con baja concentración de oxígeno, porque en la medida en que aumenta la concentración de oxígeno en el agua, se hace cada vez menos eficiente el cono de oxigenación. Ahora, ¿por qué cónico? Porque al tener un espejo mayor en la parte inferior donde está el agua, tiene una posibilidad, una probabilidad de un mayor intercambio de oxígeno con el agua, en realidad. Con esto logramos aguas sobresaturadas de oxígeno que las inyectamos, como les decía, en las cañerías que vienen con agua con baja cantidad de oxígeno. No sé si hay alguna pregunta. Mostrarles una planilla Excel que nos va a permitir hacer cálculos para poder, digamos, dimensionar una nueva piscicultura o poder fácilmente ver cómo está funcionando nuestras instalaciones. Si ustedes me dan un segundo, voy a colocar. Voy a salir del modo de presentación para poder mostrarles la planilla.
Hay algunas consultas en el chat. Es que yo no veo el chat, no sé si me las puede... A ver, hay una que se hizo más temprano, que fue más o menos a las 7, que dice que respecto a la maduración del biofiltro, ¿cuál es el plazo para reactivar el RAS? ¿Y qué pasaría en caso de la limpieza de la unidad de cultivo de peces? Lo que pasa es que el biofiltro en general no necesita limpieza si es que eliminamos bien los sólidos. Ahora, los biofiltros, como están en movimiento, son prácticamente autolimpiantes, no se ensucian. Si necesitamos por alguna casualidad limpiar el biofiltro, no quiere decir de que los peces se nos vayan a empezar a morir de inmediato. A diferencia del oxígeno, que los peces, si les falta oxígeno, se mueren. Si deja de funcionar el biofiltro por un lapso de tiempo, a los peces no les va a pasar nada. Por lo tanto, eso es bastante, digamos, sencillo y fácil de trabajar en un sistema RAS, la limpieza del biofiltro. De hecho, la legislación acá en Chile indica que todos los años hay que eliminar el biofiltro, es decir, trabajarlo, limpiarlo, lavarlo y ponerlo a trabajar nuevamente. No pueden estar trabajando en forma indefinida. Por lo tanto, no hay mucho problema ahí. Ya, ok, hay algunos otros comentarios, pero de repente los podemos dejar para la sección de preguntas. Sí, no hay problema. Ya. No sé si se ve la planilla Excel. Sí, sí se ve muy bien. Ya. Ustedes pueden ver acá que dice estanques, volúmenes de estanques, volumen total en metros cúbicos, la densidad, la biomasa que tienen los estanques, el SFR. El SFR es la cantidad de alimento que nosotros le estamos entregando por peso cuerpo día a los peces. Es decir, es el porcentaje de peso corporal que le estamos agregando de alimento a los peces. El alimento que le estamos entregando en kilos, el oxígeno. Nosotros aquí asumimos el oxígeno que va entrando al sistema. También asumimos la cantidad de oxígeno que vamos a tener a la salida de los estanques. Ahora, la cantidad de oxígeno que entra a los estanques está en función básicamente de la temperatura y de la altura a la que estemos produciendo nuestros peces. A mayor altura, menor concentración de saturación de oxígeno tenemos. Eso nos permite calcular la capacidad de carga. La capacidad de carga son los litros por minuto por kilogramo de biomasa, es decir, por cada kilo de pez que nosotros tengamos en el estanque, cuánta agua le tenemos que agregar para que salga, en este caso, a 5 miligramos por litro. No es recomendable menos de 5 miligramos por litro, porque los peces empiezan a tener conversiones más malas, es decir, necesitan más cantidad de alimento para producir 1 kilogramo de pez. Con eso podemos calcular el caudal en litros por minuto, litros por segundo, el caudal diario y el oxígeno diario que necesitamos para nuestros peces. Eso nos entrega acá abajo, en forma, digamos, automática, la cantidad de amonio que se está produciendo diario a un pH dado, el amonio no ionizado que se está produciendo. Acá hay que arreglar la referencia
la referencia que tiene circular, el CO2 que se está produciendo, los sólidos suspendidos totales, el consumo de oxígeno por alimento, el consumo de oxígeno por bacterias nitrificantes. También existe un consumo por bacterias heterótrofas que crecen en el sistema, y el consumo total de oxígeno que tiene el sistema. La necesidad de aire que tenemos que colocarle a la torre de desgasificación y la producción de nitrato día que tiene el sistema. Con eso, nosotros podemos calcular el filtro biológico. El filtro biológico está dado en esta tabla. El caudal diario de agua viene dado de la página anterior. La producción total de amonio también viene dada de la página anterior. La eficiencia de nitrificación son los gramos de amonio por metro cúbico día. Eso está dado por el biomedio. El biomedio, los metros cúbicos de biomedio, y más un porcentaje de seguridad que nos vamos a dar. Eso nos da la cantidad de metros cúbicos de biomedio. Si ustedes ven en la fotografía de aquí abajo, el biomedio son como estos tubitos, estos anillos, que son así como estriados. Y en cada una de esas estrías se asientan las bacterias o nitrosomonas o nitrobacter. Aquí está la tabla del fabricante, donde están las especificaciones del biomedio, y dice eficiencia de nitrificación, que son los gramos de amonio por metro cúbico, o sea, son los gramos de amonio que transforma el sistema o estos anillos diariamente en nitrato, y tiene eficiencia, nitrificación, regulación de la temperatura. Ya, aquí no. Y aquí, en la eficiencia de superficie, son los metros cuadrados por metro cúbico de biomedio. Este fabricante dice de que su biomedio tiene más de 500 metros cuadrados por metro cúbico de biomedio. No veo. Ahora, la torre de desgasificación también está dada en forma automática. La torre de desgasificación aquí hay un esquema donde ingresa el agua, hay un ventilador o un extractor, en este caso, que hace vacío acá en la cúpula y hace que entre el aire en forma ascendente y el agua en forma descendente pase a través de un sistema de empaque, y de esa manera pueda ser extraído el CO2 del agua. Ustedes pueden calcular todo lo que requiera la torre de aireación con este sencillo Excel, que yo se lo voy a enviar a las personas de la empresa que organizaron esta charla, y ustedes se lo pueden pedir directamente a ellos porque yo no tengo el correo electrónico de ustedes. Eso sería todo. Podríamos darle paso a las consultas. Sí, bueno, entonces empezaremos con las preguntas.
Hay un comentario de Carlos que dice, Ujú. excelente, quisiera saber la relación de costos energéticos con el volumen de producción. ¿Cuál sería el volumen de producción para justificar un módulo de recirculación como lo sugiere? Eh, lo que pasa es que cada lugar tiene costos distintos. Yo no sé si se refiere a los costos operacionales o al costo de inversión. La inversión eh, es, es bastante, digamos, heterogénea entre los sistemas de recirculación. Hay sistemas que son relativamente baratos. Yo acabo de diseñar una piscicultura de recirculación donde la inversión está del orden de un millón y medio de dólares. Pero hay una otra piscicultura de recirculación hasta tamaño de peces de cosecha en Chile, que estaban hablando como de 130, 160 millones de dólares. O sea, son inversiones bastante grandes, pero eh, si uno, digamos, eh, la construye uno mismo y puede usar implementos alternativos, la verdad es que la inversión la minimiza bastante y el costo operacional va a estar dado básicamente por el consumo eléctrico para las motobombas y algunos otros elementos que utilizan electricidad. Entonces, eh, no es, el costo no es por kilo de trucha, en este caso, producida, sino que va a depender un poco de cuánta tecnología le estemos colocando al sistema. A mayor tecnología, mayor costo de inversión tiene. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para poder leerla? Acá hay una más. A ver, dice, ¿los filtros mecánicos de tambor rotativo es necesario en todo diseño de un RAS? ¿O qué recomendación nos da al respecto? En general, los filtros rotatorios se utilizan en todos los sistemas RAS. No obstante, hace poco se instaló acá en Chile una piscicultura que no usa filtro de tambor rotatorio, sino que utiliza un sistema donde se atrapa a la suciedad y se van lavando los biomedios y se van extrayendo los lodos. Pero en general, todas las pisciculturas de recirculación utilizan tambor rotatorio. Ok. ¿Se puede hacer un sistema de recirculación eficiente a través de plantas como un sistema de fitorremediación? Sí, claro, sí. El sistema, eso se llama acuiponía. Los sistemas de recirculación, los RAS, tienen como producto final el, la producción de nitrato. El nitrato es el abono de las plantas. Por lo tanto, cuando uno usa las plantas como fitorremediación o acuiponía, lo que está haciendo es sacando el nitrato del agua y dejándolo apto para volver a ser utilizado en el cultivo de los peces. Acá también solicitan ventajas del RAS respecto a jaulas flotantes. Es que, eh, es que no tiene mucho que ver una cosa con la otra. El RAS eh, es un sistema que está en tierra, eh, es un sistema que está en tierra donde se produce a un costo bastante más alto que las jaulas. Las jaulas son un sistema abierto donde se produce eh, de acuerdo a las condiciones del medio ambiente. En cambio, un sistema RAS, uno tiene la posibilidad de manejar
de manejar la temperatura, manejar los sistemas de purificación de agua. Así es que no hay, digamos, no hay una comparación directa entre un sistema RAS y la jaula. De todas maneras, la producción de peces en jaula es pero muchísimo más barata que la producción de peces en un sistema RAS. Pero ambientalmente es mucho más mala. Ok, entonces dice, en promedio, ¿cuál es la conversión de alimento ideal en este sistema RAS? No hay un promedio. Lo que yo puedo decirle es que con un alimento bien balanceado en un sistema RAS, uno debiera hacer una proyección de 1. Es decir, con 1 kilo de alimento, yo puedo producir 1 kilo de trucha. Ese es un buen indicador. Ahora, si las truchas si se producen truchas tipo Pansai, más o menos con 0,8, 0,9 kilos de alimento, uno produce 1 kilo de trucha. Y creo que es la última pregunta. Dice Brian Alegre, buena ponencia. En los biofiltros aeróbicos y anaeróbicos, ¿emplearon biochips o qué otro medio filtrante recomienda para un buen funcionamiento de los biofiltros? No, los biofiltros se utiliza biomedio, que son anillos plásticos. Eso es lo que utilizan los biofiltros. Ok, creo que hemos terminado con la ronda de preguntas. Víctor, muchas gracias por tu tiempo, por la excelente ponencia, por todos los puntos que nos has dado a conocer, la forma tan didáctica que nos has explicado todos los puntos importantes. Creo que han recibido muchos comentarios positivos en el chat. A los que han asistido les ha gustado mucho, muchas gracias. Qué Y bueno. bueno, para todos los asistentes también, por favor, no se olviden de llenar la encuesta de satisfacción. Y bueno, antes de pasar a otra parte, para que estén todos presentes, no sé si pueden prender sus cámaras para poder hacer la fotografía del final. A ver. Víctor, por favor, ¿puedes dejar de compartir para que podamos, Oh, disculpa. para poder tomar la foto? Sigo compartiendo, ¿no? Sí. Dejar de compartir. Ahí sí. Ya, a ver, entonces, ahora sí, vamos a tomar todos sonrisas. Vamos a tomar la fotografía. Una más. 3, 2, 1. Ya. Bueno, entonces ahora comparto. No sé qué pasó. Bueno, los que ya nos siguen en las redes sociales conocen que hemos estado dando conferencias de diferentes temas, como los que pueden observar en pantalla. Han habido conferencias desde Brasil, Colombia, Perú, Corea del Sur, de diferentes aspectos, y también hemos tenido una charla de una magíster de Estados Unidos que ha sido completamente en inglés, y ya saben que todas estas conferencias las pueden
visualizar en nuestro canal de YouTube para que le puedan dar un chequeo para los temas que más les ha interesado. Esta charla que está en inglés, pueden colocarle los subtítulos para que puedan entenderla al 100%. Asimismo, también en nuestras redes sociales pueden encontrar información actualizada, links de descarga, guías, libros, papers, cursos gratuitos, webinars, congresos y simposios, entrevistas y noticias, entre otros. Asimismo, también los invitamos a que se unan al chat de WhatsApp, donde igual van a encontrar toda esa información, van a poder comunicarse con nosotros y van a poder saber las nuevas conferencias que se van a realizar, las fechas, los links para su inscripción, los links para acceder a las conferencias, y pueden unirse a través del código QR que aparece en pantalla. Asimismo, no se olviden que al terminar justamente esta parte, vamos a dar el sorteo de un certificado gratuito para los que se han quedado hasta el final y para los que nos sigan también en nuestras redes sociales. Como ya dije, viene el sorteo, entonces creo que ahora sí, vamos a, por lo que todos estaban esperando, el sorteo del certificado. A ver, Sabina, por favor, ¿podrías compartirnos para el sorteo? ¿Compartir tu pantalla? En nuestras redes sociales también pueden encontrar diferentes posts de noticias actualizadas sobre los rubros de biología marina, acuicultura, pesca, datos interesantes. Hacemos publicaciones durante toda la semana, así que para que también estén informados, para que nos sigan en nuestras redes sociales. El canal de YouTube, donde ya mencioné que pueden encontrar todas las conferencias que se han hecho de diferentes temas, sobre todo relacionados a lo que es acuicultura. A ver, ahora sí, creo que se viene el sorteo. Todos atentos, por favor. Entonces ya tenemos a nuestro primer ganador, bueno, nuestro ganador, que sería Brisaida. No sé si estás conectada todavía. Sí, los escucho. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, tú eres la que ha ganado el sorteo de certificado. Espero que nos estés siguiendo en nuestras redes sociales. Y muchas gracias por quedarse todos hasta el final. Así que haremos llegar el certificado al correo con el que te has inscrito. Gracias, muchas gracias. Ya, entonces, bueno, creo que eso es todo y damos por terminada la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia.